Buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá, sean bienvenidos al Misterio. Hoy les traemos una historia increíble. Se trata de miles de años, de miles de civilizaciones que consideran que en pocas horas la frontera entre los vivos y los muertos se va a romper, de que las hadas, los duendes, los espíritus, los fantasmas van a caminar sobre nuestra tierra. Le llamaban Samhain, los antiguos celtas, y hacían unos rituales impresionantes. Le llaman Día de Todos los Muertos por el catolicismo, le dicen también el Día de los Difuntos. Hoy los vamos a llevar a los mitos más extraordinarios, a las apariciones más extrañas, en nuestro especial, aquí en Más Allá, sobre el día de Halloween. Noche de brujas, noche de muertos, víspera de los difuntos, Halloween. Es la fiesta ligada a la muerte y lo sobrenatural más importante de Occidente. Una noche en la que los fallecidos regresan para caminar sobre la tierra y buscar a sus seres queridos. Un lapso en el que demonios y criaturas de la oscuridad desgarran la frontera que los aparta de los vivos. Una tradición que se remonta a los romanos, quienes celebraban la Feriala, un festejo dedicado al descanso y la paz de los muertos, en la que realizaban sacrificios y elevaban plegarias a sus dioses paganos. Fiestas que se repiten enigmáticamente en casi todos los pueblos del mundo, como los extraños festejos de la isla de Sulawesi en Indonesia, en los que el pueblo Toraya exhuma los cadáveres de sus difuntos para que puedan danzar y bailar junto a los vivos. Tradición similar a las que se celebra cada 31 de octubre en Guatemala, en donde se honra a los muertos entregándoles comida y limpiando sus tumbas, ya que según la creencia, los espíritus salen del cementerio para atormentar a los pecadores o a visitar a sus seres queridos. Se trata de fechas cósmicas en las que el hombre se conecta con realidades y planos espirituales, en donde habitan las almas, los espectros y los seres imposibles. Fechas a las que temen millones de personas y que exploraremos junto a usted para sumergirnos en los misterios de las horas más oscuras del año. Un día en el que los muertos y los vivos parecen caminar juntos sobre la tierra. Un día en el que ahora hacemos fiestas y en el que nos vamos a veces de rumba y de pachanga, de animación. Un día en el que seguramente usted alguna vez se disfrazó y salió a la calle. Hoy les vamos a contar los orígenes de esas tradiciones y también el lado oscuro que puede tener esta fiesta. Y para eso tenemos unos invitados increíbles. Como siempre, en Más Allá nos acompañan esta vez un montón de mujeres, pero de mujeres que han estudiado este tema del misterio y que ya hace tiempo son reconocidos en medios de comunicación. Las damas del misterio les llaman y tienen además un blog. Pero déjeme presentarle primero a la dama del misterio que tengo más lejos, la señora Diana Ampudia. Muy buenas noches. Hola Esteban, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted, para Joana y para todas las personas que en este momento están conectadas con Más Allá. Un placer volver a estar acá. Y es que vea que antes de que usted llegara, un montón de gente por el Twitter estaba que le daba que por qué las damas del misterio no las invitan. Pues aquí las tienen el doble y ya han venido un montón de veces y seguirán viniendo. Diana, ¿usted qué piensa del Halloween? ¿Piensa que es oscuro o que es una fiesta para tomarse media aguardiente y enloquecerse por allá disfrazado de payaso? Yo creo que las dos. Es tanto oscuro, pero también se puede ver como una fiesta en la que uno se puede divertir. De hecho, cuando somos niños lo tomamos como una fiesta de diversión en la que recogemos dulces. Ya cuando uno crece y digamos se encuentra con estas creencias, ya las cosas cambian y la perspectiva del Halloween cambia también. Y también a esta hora de la noche invitamos a que los saluden al público, aquí a Tatiana Rodríguez, que además es estudiante de antropología, igual que yo, dentro de poco será antropóloga. Y bueno, le quería preguntar, ¿usted, Tatiana, piensa que todavía existen rituales oscuros detrás de esta fiesta que estamos a pocas horas de vivir?
Claro, Esteban, yo creo que sí, muy buenas noches para todos. Es muy chévere estar aquí hablando de este tema de Halloween. Y sí, yo creo que sí existen aún rituales oscuros, en especial porque mucha gente se arraiga a otras creencias y crea otro tipo de rituales a partir de lo que ya se conoce o de lo que en la historia nos ha mostrado que se ha hecho durante este tipo de fechas. Sí, hay muchos rituales que ustedes van a conocer hoy. Hay personas que se quedan frente a un espejo invocando espíritus, otros que salen a la calle y a veces hacen cosas horrendas, los dulces envenenados, lo vamos a ver más adelante. También los quiero invitar a que ustedes, con el numeral de nosotros de hoy, que es Halloween más allá, nos cuenten cómo son sus Halloween, qué creen, creen que es una fecha oscura, usted se disfrazaba de Halloween, ¿de qué se disfrazaba? Todo. Aquí somos un grupo de gente que tenemos la mente abierta, escríbanos lo que quiera con Halloween más allá. Vamos a ver si tenemos tiempo de responderles y mostrar sus comentarios. Y tenemos aquí también a la que lee sus comentarios casi en todos los programas del equipo de Más Allá, en exclusiva en Más Allá, la trajimos desde el Salón Rojo y desde el Estudio 43 a la señorita Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Por fin me trajo de nuevo aquí al set. No, mentiras, Esteban. Gracias por Es que ese estudio estar queda acá. en el edificio y entonces Es muy lejos. alejado, es muy alejado. Es muy triste estar allá, pero bueno, yo me sacrifico por todos ustedes. Bueno, Joana, cuéntenos todo lo que usted ha investigado para este programa sobre Halloween. Tenemos cosas increíbles que van a ver los televidentes. Ritos, tenemos apariciones, tenemos psicosis social. ¿Qué es lo que más le impresiona de lo que van a ver en pocos minutos? Bueno, Esteban, realmente esto es un cúmulo de muchas cosas, de rituales que son ancestrales, de leyendas que realmente en algunas ocasiones son simplemente para generarle temor, miedo a la sociedad, y de rituales espirituales, porque muchas sociedades, como lo veíamos en la nota anterior, muchos países hacen un tipo de ritual para conectarse con sus seres queridos que ya han fallecido, un ritual espiritual, mientras que otros lo hacen simplemente para generar temor, para generar miedo, y algunos desadaptados para abusar de niños que salen a las calles disfrazados, y para también es una fecha que conocemos muchos, que es utilizada por las sectas para hacer sus rituales malignos además. Bueno, señores, pues a continuación Joana preparó una nota increíble en que nos cuenta los orígenes del Halloween. Amárrense los cinturones y aprendan de lo que viene. El Halloween coincide con el Día de Todos los Muertos, que se celebra a partir de la medianoche de todos los 31 de octubre y que fue instaurado por el Papa Gregorio IV en el año 835, una fiesta que entre las antiguas tribus celtas era conocida como Samaín. Se trata de un periodo de tiempo en el que las hadas podían tomar maridos mortales y abrían portales para entrar en los reinos de los seres de los bosques. Una época en la que los espíritus pueden entrar a nuestro mundo para visitar a sus parientes, por lo que les dejaban comida afuera de las casas. Una tradición que se convirtió en lo que hoy hacen los niños al pedir dulces. Eran épocas de guerras y batallas sangrientas en las que decapitaban a los enemigos y se utilizaban sus cabezas como talismanes protectores, colocándolas o colgándolas a la entrada de las viviendas, para que el hogar quedara protegido de malos espíritus y seres diabólicos. Con el tiempo las cabezas fueron reemplazadas por calabazas, dando vida a personajes como Jack o Lantern, la calabaza del diablo. Tradiciones que inspiraron películas como Jack de 1995. Ritos que la iglesia consideró demoníacos y ligados a la brujería, por lo que la fecha todavía es conocida en los países católicos como Día de las Brujas. Pues según la tradición cristiana, el primer día de noviembre es propicio para la invocación del diablo por parte de hechiceras y nigromantes. En el fondo, el Halloween es una fiesta sincrética ligada a tradiciones paganas de origen milenario. Una fiesta que usted sigue celebrando. Calabazas que brillan en la noche, como esta que tengo acá a mi lado, o la calavera que está ahí, y que representa algo aterrador que ya les vamos a contar. La tradición de los dulces viene también de una idea con el mundo espiritual, de una tradición que tiene que ver con los fantasmas, con los espectros. Pero para comenzar una vez, Tatiana, señorita antropóloga, ¿de dónde viene la fiesta?
Bueno, como lo mencionaban en la nota, esto viene de un ritual celta, un ritual celta, que se conoce como la noche del Samhain. ¿Qué hacían los celtas en la noche del Samhain? Samhain era la concepción del fin del año, tal como nosotros aquí celebramos en diciembre el comienzo de un nuevo año, el 31 al 1. Los celtas tenían esta costumbre en el equinoccio de otoño. Era allí cuando ellos despedían, digamos, el verano y daban inicio al invierno, y en este inicio del invierno se preparaban todos los granos para que no hubiera una escasez de comida durante el invierno. Esta tradición de la noche del Samhain viene precisamente de este ritual de los druidas. Además, la fiesta era dedicada a dos dioses, a la diosa Morrigan, que era la diosa de la guerra y la muerte, y a Dagda, que era una deidad secundaria de la abundancia. Posteriormente, cuando el cristianismo, digamos que pobló toda Europa, hubo una combinación, que es lo que en la nota mencionan sobre el sincretismo. El sincretismo es esa combinación entre dos culturas, y de ahí se obtiene como un producto que en este caso sería pues la noche del Halloween en nuestra época. Durante esta época del paso del cristianismo por toda Europa, lo que se hizo fue combinar la noche del Samhain. Como el catolicismo no podía acabar con las tradiciones de los paganos, porque todo lo que no era católico o cristiano era pagano, entonces fusionaban las fiestas y todos los rituales que tenían las culturas paganas. Entonces lo que se hizo fue adoptar esta noche del Samhain y traer a colisión como también esta celebración, o bueno, esta, no sé cómo decirlo, como conmemoración al Día de Todos los Santos, que precisamente es el 1 de noviembre. Si vemos la noche del Samhain era el 31 de octubre, el 1 de noviembre en el catolicismo es la noche de todos los difuntos, y el 2 de noviembre es el primero es el de los santos, de todos los santos, y el 2 es el de todos los difuntos. Entonces lo que vemos es una combinación de estas tradiciones en la que el catolicismo trata de acoger a toda la gente de las culturas paganas para que lleguen nuevamente al catolicismo, o se adapten al catolicismo. Y precisamente en esta conversión y en esta mezcla, digamos que se mezclaron todas estas tradiciones y estas celebraciones, aparece el Halloween. Sí, o sea que cuando estamos celebrando el Halloween, para ustedes televidentes, cuando usted está celebrándolo, es una tradición celta, católica y romana, porque los romanos tenían este día también como el día del Panteón, el día de todos los dioses, que después los cristianos convirtieron en el Día de Todos los Santos. Pero es una fiesta que increíblemente en todas estas culturas está ligada a la muerte. Es como el momento en que los espectros pueden llegar a nuestro plano, a nuestra realidad. Desde esa otra realidad, llámenlo cielo, infierno, purgatorio, vuelven a caminar sobre la tierra. Pero también hay algo, Diana, hay algo muy interesante. Uno va y ve calabazas y un montón de cosas. ¿De dónde viene la calabaza? La historia de la calabaza en realidad es una historia muy interesante, precisamente porque es como una leyenda, tal vez una de las leyendas más grandes que tenga esta festividad del Halloween. Esta leyenda surge en Irlanda en el siglo XVIII y tiene como protagonista a Jack O'Lantern. Él era un hombre dedicado a la vagancia, era un hombre que se la pasaba tomando, no hacía absolutamente nada, y lo curioso de este caso es que a él se le aparece el diablo. Y el diablo le dice: te voy a llevar al infierno conmigo. Jack obviamente estaba bajo la sombra de un árbol de roble, y lo que hace es que le dice: antes de llevarme al infierno, lo reto a que se suba al árbol. El diablo obviamente accede a su juego, sube al árbol, y mientras él está trepando, lo que hace Jack es que dibuja una cruz en el tronco. Obviamente este símbolo hace que el diablo no se pueda bajar, y Jack lo que le dice es: lo dejo bajar solamente si me jura que nunca me va a volver a llevar al infierno. Entonces simplemente el diablo accede, se va, Jack finalmente muere, y lo curioso del caso es que cuando él muere obviamente no entra al cielo, porque era una persona que no cumplía con las expectativas del cielo. Y cuando va a ir al infierno, el diablo le dice: usted me hizo jurarle que nunca más lo traería al infierno. Aquí no se puede quedar. Antes de que entremos al mundo de los rituales, yo quería mostrarles o preguntarle a Joana Arenas que les cuente a ustedes algo que tiene que ver con las calabazas, con estas calabazas. Todo el mundo dice: ay, tan linda la calabaza, tan aterradora la calabaza, que los gringos le meten una vela, pero realmente la teoría de las calabazas, de la existencia de por qué está en Halloween, es muy aterradora. ¿De qué se trata, Joana? Es bastante cruel, Esteban, y es precisamente en ese momento en el que inicia la guerra entre los
los cristianos y los celtas, en ese choque cultural, ellos como eran enemigos, lo que hacían para eliminarlos era cortarle la cabeza a sus enemigos, y esas cabezas eran un trofeo para ellos. Entonces lo llevaban a sus casas o a sus batallones, las colgaban o las dejaban a la entrada de esos lugares, y de esa manera primero evitaban que los espíritus supuestamente ingresaran a este lugar, y por el otro lado también era una forma de triunfalismo, de demostrar que ellos tenían el poder cortando estas cabezas. Obviamente esto fue evolucionando, y por eso ahora tenemos calabazas de plástico, de dibujos, de una verdura, y pues obviamente se fue haciendo esto, fue evolucionando debido a la crueldad con la que se manejaba este día del 31 de octubre. Bueno, Johanna, ve aquí hay un montón de gente que escribe Malali, Félix Garrulus, por fin lo pude pronunciar, pero mire que Diana tiene otra idea. En esta idea de Jack O'Lantern, este personaje que le dio un nabo y le dijeron dibuja ahí un cráneo, está también el origen de la calabaza según varias tradiciones, ¿verdad, Diana? Sí, esta leyenda que ya les conté hace un rato tiene mucho que ver con el origen de Halloween, y lo curioso es que sí cumple con un objetivo bien particular, y es que la luz que se le mete a la calabaza para iluminar, lo que hace o lo que busca es alejar a los espíritus negativos. Bueno, estamos cerca de una fecha que realmente llena a la gente de emociones. Para algunos es un momento de magia negra, y para otros simplemente un lugar en el espacio y en el tiempo para vestirse de otra cosa. Y Johanna Arenas preparó el siguiente reportaje para contarles sobre los rituales y algunas películas relacionadas con el Halloween. Al ser Halloween una noche en la que la barrera entre la vida y la muerte se desdibuja, se practican rituales en los 5 continentes. Rituales esotéricos, mágicos y alquímicos, como los realizados por Wicca, una agrupación de hechiceras moderna que continúa practicando antiguos ritos celtas, como el que efectúa Lady Liana, una de sus líderes, en este video. Aunque pareciera armoniosa, la realidad no parece alentadora. Existen docenas de leyendas que ligan al Día de los Muertos con la tragedia, como aquellas que hablan de jóvenes vírgenes sacrificadas o de dulces envenenados repartidos por psicópatas. Leyendas oscuras y tristes, y que nunca han sido confirmadas. Lo cierto es que la fecha ha servido a docenas de directores para elaborar aterradores películas, filmes como El aprendiz de Satanás del director Jeff Lieberman, sagas como Halloween, en la que Michael Myers, su protagonista, se dedica a asesinar a quien se le cruza en el camino portando una máscara durante la noche de brujas. Noches de terror, espiritualidad o diversión, al final, usted es quien decide cómo vivir la fiesta. Películas y también rituales. Aquí en Colombia dicen que se desaparecen los niños. Ya vamos a hablar de eso al final. Dicen que hay un montón de gente que sale toda loca a los cementerios y mata gatos. Horrendo, porque yo tengo unos gatos muy bonitos. Si quieren los pueden ver en mis redes sociales, que es Instagram y Twitter, y ahí me encuentran como Cruz Escribiente. Y ahí ustedes más allá libres pueden ver a mis lindos felinos. Un saludo rápido a Carelápida y a Diego Chiribí, y que con su hermano ve este programa. Ojalá lo acompañen unos días a pedir dulces. Pero antes de eso quiero contarles 2 cositas más. Estos rituales también siguen sucediendo en la actualidad y tienen un origen. El origen parece que son los druidas. ¿Quiénes eran los druidas y qué es lo que pasa en la actualidad, Johanna? Bueno, los druidas, Esteban, eran los sacerdotes paganos, los sacerdotes celtas. El 31 de octubre ellos consideraban que los espíritus volvían a estar en la tierra, volvían a la tierra para poseer a los vivos. Por eso era que ellos se dedicaban a hacer esta conmemoración, y le pedían a la gente, primero, que estuvieran en sus casas, que apagaran las luces, que evitaran cualquier contacto con la calle, por decirlo de alguna manera, y que además no se podía encender por nada del mundo el fuego, porque el fuego lo que hacía era atraer a esos espíritus. De allí también muchas personas empezaron
empezaron a ponerse ropa o hábitos muy lúgubres, y por eso también podemos destacar el tema de los disfraces, que más adelante lo vamos a comentar, pero también tiene que ver mucho con esto. Vistiéndose de esa manera, lo que hacían era evitar que los espíritus que salían ese día pues los encontraran, era como pasar desapercibidos, y siempre en esta fecha los druidas estaban esperando para hacer este ritual. Atención, nada de juego, porque eso llama a los espíritus, mucho cuidado. Y hablando de juego y de espíritus, rápidamente, hay una cosa que hacemos los colombianos, que es ir ahí corriendo disfrazados con los niños, diciendo triqui, triqui, y poco a poco vamos pidiendo dulces y después todo el mundo se enferma con esa dulzamenta, pero ese triqui, triqui es una deformación de una palabra en inglés, que ya nos va a contar cuál es Tatiana, porque además tiene que ver con la hechicería. Es como usted me da dulces o lo embrujo, ¿es verdad? Sí, Esteban, pues eso es más bien como un mito o una creencia colectiva que se genera, pues acá en Latinoamérica, porque no se puede hablar solo de Colombia. Resulta que hay como una especie de, no sé cómo decirlo, como de magia alrededor del triqui triqui y del nombre Halloween, de como nosotros le llamamos a esta fiesta. Resulta que Halloween viene precisamente de lo que yo les mencionaba hace un momento sobre la adaptación cristiana de esta fiesta. Entonces, Halloween primero se conocía como All Hallows Eve. Esto quiere decir víspera de los santos, porque como les decía, el 1 de noviembre era el día de todos los santos. Entonces lo que sucede es que en 1845 hubo una crisis en Irlanda, y de Irlanda emigra mucha gente para Estados Unidos. Allí se adapta como al lenguaje y al inglés. Sabemos que los dos países tienen distintos tipos de inglés. Allí se adapta y se convierte All Hallows Eve en Halloween. Mire, estamos viendo unas imágenes de una vez, de unas fotografías. Les pido esas fotos. No sé ustedes qué piensan. Ustedes seguramente van a salir en estos días disfrazados a la calle de Wolverine, o se van a disfrazar, no sé, de gato, o se van a disfrazar, no sé, como nuestro amigo Carechimba, no sé qué se va a disfrazar, pero salen así. Estos disfraces son del siglo XIX y de comienzos del XX, y son asustadores, son horrendos. Pero ¿por qué eran tan horrendos? A ver, ¿quién me puede decir por qué se disfrazaban tan horrendo, Diana? Pues técnicamente era porque no querían que esos espíritus que volvían a la tierra los poseyeran. Entonces lo que intentaban era obviamente que si el espíritu de alguna forma pues venía y los buscaba, ellos con estos disfraces aterradores pues simplemente los iban a alejar. Ve, aquí está que escribe Giovanni Pinzón, está también nuestro amigo Tepes, está Camilo Cárdenas y está Giorgio, que dice que se debe disfrazar de perrita. Yo no entiendo por qué está diciendo eso, pero ¿qué más sobre los disfraces, Joana? Es Sí, que es Esteban, realmente asustador. Son realmente asustadores, y vemos cómo los disfraces han ido evolucionando. Actualmente uno sale la noche del 31 de octubre y son de todos los disfraces, enfermeras sexys, Sí. tipos voluptuosos, en fin. Pero sí, básicamente es lo que decía Diana, esto lo hacían precisamente para espantar a esos espíritus que llegaban a la tierra. Y hablando también de otros rituales, Esteban, es muy importante el tema de las Wiccas, que son las brujas actuales, que todavía de hecho hay muchas de ellas en varios países. Mire, ellas hacen ciertos rituales, como lo veíamos en la nota anterior, donde celebran este 31 de octubre con una cantidad de comida, con rezos, con fuego, porque ellas consideran que ese día es el fin de año para ellas, es el inicio de la cosecha, es el inicio de nuevos comienzos, y ellas lo que quieren es entrar en contacto con sus seres queridos o con espíritus que han fallecido, para que esos espíritus le brinden tranquilidad, espiritualidad, y por eso también se usa el tema de la comida, porque es una forma de agradecerle a esos espíritus que les den a ellas sabiduría. Bueno, señores, hace un poco tiempo, hace unos años, en el 2013, un fenómeno empezó a mover internet y hubo víctimas. Está ligado con el Halloween, un fenómeno que tal vez usted ya conoce, y si no, prepárese, porque en la siguiente nota va a haber de estos personajes horrorosos, de estos payasos asesinos.
Aunque deberían dar risa, los payasos de Halloween solo producen terror y miedo. Se trata de un fenómeno surgido en el año 2013 y que se expande con fuerza por el mundo. Sujetos que se visten de payasos durante los últimos días de octubre, llegando a herir a personas inocentes. Fenómeno que se desató cuando Alex Powell, un joven de la localidad inglesa de Northampton, decidió disfrazarse y asustar a todo quien encontrara en las solitarias calles del poblado. Según Powell, solo quería divertirse imitando al monstruo de la película It de 1990. ¡Los mataré a todos! El fenómeno se volvió viral y miles de personas empezaron a disfrazarse, sembrando el terror durante los siguientes años, causando docenas de heridos entre atacantes y víctimas. Una epidemia que ha llegado a los 5 continentes y que se activa durante las últimas semanas de octubre. ¿Se trata de una histeria colectiva o de la encarnación de los deseos de un puñado de individuos que liberan sus más horrendas fantasías bajo su máscara de payaso? Queda en usted formar su propia opinión. Payasos asesinos, tal vez el disfraz más aterrador que podemos enfrentar en Halloween. Uno va por la calle y ve a alguien disfrazado de osito y no le da miedo, pero uno ve un tipo disfrazado de este bicho y créame que de verdad da pavor. A mí me ha pasado, no sé si a usted también. Cuéntenos con el numeral Halloween más allá. Pero Diana Ampudia nos puede contar la historia en parte de qué pasó con el creador de esta moda y cómo se desarrolló. ¿Quién fue Alex Powell o quién es y qué son los payasos asesinos? Así es, Esteban. Alex Powell, pues como ya lo pudieron ver en la nota, él surgió en el año 2013, su idea pues era imitar a It y él asegura que simplemente se estaba divirtiendo, que quería ver cómo reaccionaba la gente ante esto que él estaba haciendo. Se paraba en las esquinas del pueblo de Northampton en Inglaterra, simplemente se quedaba ahí con globos de colores, hasta donde se tiene entendido nunca le hizo daño a una persona, sino que simplemente trató como de mirar la reacción de esta gente. A él lo descubren posteriormente porque en una cámara de video se ve cuando él entra con 2 amigos a su casa y sale vestido de payaso. Entonces ese es el momento en el que a él pues se dan cuenta que él es el payaso, lo entrevistan, solamente da un testimonio y asegura exactamente esto, que simplemente quería ver la reacción de las personas. Bueno, y Joana, es que esto de los payasos es muy complejo, ¿verdad? Sí, Esteban, pero mire, para complementar un poco, resulta que este chico también creó un perfil de Facebook donde agregaron, donde le dieron me gusta a una cantidad de personas. Él allí subía fotografías de los lugares en los que estaba y empezó a recibir una cantidad de amenazas impresionantes. Tanto así que se vio obligado, por supuesto, después del video, a aceptar que era él y que simplemente quería pasar un buen rato, divertirse. Es un tipo que es cineasta y que por supuesto pues creía mucho en esa moda de It. Y a partir de eso también, Esteban, se empieza a hablar de una fobia a los payasos, una fobia que según los científicos existe y es clara simplemente por el hecho de que la gente no sabe qué hay detrás de esos personajes, detrás de ese maquillaje, detrás de ese vestuario, detrás de una sonrisa gigantesca, tanto así que muchos investigadores han dicho que uno de los principales temores es esa sonrisa, porque ninguna persona en el mundo puede estar sonriente todo el tiempo y eso es lo que causa ese enigma de los payasos, ese temor principal viene de esa sonrisa. Y mire, Joana, que estos payasos han sido tan terribles que en casi todo el mundo occidental han aparecido y que hay víctimas, tanto de los payasos como estos muchachos se disfrazan, se encuentran con una persona armada y del susto pues les disparan. Tatiana, ¿quiere decir algo más? Sí, señor, pues justamente a partir de estas apariciones que realiza Axel Powell, se crea como una ola de pánico, no solo en Estados Unidos, también en Europa, en muchas partes donde la gente comienza a decir, bueno, este tipo de broma está como chévere, disfrazarse de payaso. Sabemos que a partir de la serie televisiva de It, que fue basada en el libro de Stephen King, se crea como este miedo a los payasos, entonces se da esta ola, esto fue en el año 2013, y resultan heridos los payasos precisamente porque mucha gente dentro de su miedo tiene distintas reacciones, entre ellas es como tratar de protegerse, que puede ser agrediendo a la persona que está disfrazada.
Sí, hay videos en internet de gente que le dispara y se ve cómo matan a estas personas disfrazadas de payasos asesinos, y también hay casos de payasos asesinos que atacan y han matado a otras personas. Pero miren que nuestro noticiero, Red Más Internacional, hizo una nota sobre este acontecimiento el año pasado. Nota que ustedes volverán a ver a continuación. El pánico por los payasos asesinos cobró otra víctima. Un adolescente de 16 años disfrazado de payaso diabólico fue acuchillado en Berlín por un menor de edad que no toleró la broma. El apuñaleado tuvo que ser operado de urgencia y el agresor ayudó a la víctima hasta que la ambulancia llegó al lugar. El menor de 14 años fue retenido temporalmente por la policía y luego fue entregado a sus padres mientras se estudia el caso. Las fuerzas de seguridad alemanas informaron que los menores eran conocidos del mismo barrio y lamentaron en la radio pública regional el alcance de este fenómeno en su país. La policía también aseguró que los payasos que asustan a otras personas pueden ser condenados hasta 1 año de cárcel y recordó que los agredidos tienen derecho a defenderse de un ataque. En Australia, tras la ola de episodios de payasos asesinos, un joven intentó defenderse del ataque de 2 personas disfrazadas, hasta que llegó un tercer payaso y atacó al joven con un bate de béisbol, dejándolo gravemente herido. Esta práctica en las últimas semanas se ha extendido por el norte de Europa, de Austria a Suecia, hasta Noruega y Dinamarca. Como medida, autoridades de varios países han pedido a la población abstenerse de usar disfraces de payasos diabólicos el 31 de octubre para evitar agresiones como esta. No sé qué piensan ustedes, pero es que esas imágenes son fuertes. Esto ya se escapa del lado misterioso y pasa a ser muy cercano al criminal, al crimen. Es como si muchas personas se pusieran un disfraz para expresar el odio o para atacar a otros, y otros que respondieran frente al miedo con violencia extrema. Ojalá eso no vuelva a suceder. Sin embargo, también tuvo un impacto en el mundo comercial, ¿verdad, Diana? Hubo compañías que tuvieron que cambiar sus mascotas o sus personajes porque los estaban asociando con algo aterrador cuando era algo tierno. Sí, Estebana, se trata de un caso bien curioso porque no solamente fue en el mundo comercial, sino también en el mundo legal. Cuando ocurrió esta oleada de payasos fue muy curioso en el ámbito legal porque tuvieron que cambiar, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, la legislación para que la gente se acordara de que cuando hubiera un payaso asesino en la calle no debía apuñalearlo, ni golpearlo, ni nada parecido. Simplemente debía dejarlo ahí y ya las autoridades se encargarían de esto. Y ya en el mundo comercial, no sé si ustedes recuerdan al payaso de McDonald's, Ronald McDonald, que fue bien popular. Este payaso tuvo que ser retirado, ya no pudo seguir siendo como la marca o la insignia de McDonald's, simplemente lo retiraron a raíz de esta oleada. Y bueno, Joana, también aquí hemos tenido casos de payasos, también hay un montón de cosas terribles. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Esteban, el año pasado, precisamente el 31 de octubre, en Medellín hubo una noticia de un sicario que precisamente se disfrazó de payaso para ir a asesinar a su víctima. Pero es que mire, puede que muchas personas hagan esto sin ninguna intención, simplemente porque se quieren disfrazar de esta figura, pero no sabemos cómo pueden reaccionar el resto de las personas. En esta nota que acabamos de ver, al final ven cómo este joven que está en un ascensor empieza a convulsionar. El miedo, el pánico puede llevarlo a uno a muchísimos extremos y ese es el peligro realmente. Por eso es que la mayoría de las personas que se disfrazan simplemente lo hacen con la intención de realizar una broma, pero las reacciones que vienen de quienes pasan esa broma pues son realmente brutales. Bueno, señores, escríbanos ahí con el que dice Halloween más allá, con nuestro numeral. ¿Ustedes qué harían si vieran un payaso de estos en la calle? ¿Lo abrazan y le dan un beso? ¿Le dan un botellazo por la cabeza y le dan lámina? ¿O qué harían si ven un payaso de estos caminando, digamos, por su sala? Porque muchos de ellos encontraron una manera fácil de asustar a la gente, que era entrar a las propiedades. Y hay un montón de videos que ustedes pueden encontrar en YouTube donde la gente les dispara dentro de las casas. Pero ¿en qué momento los payasos se convirtieron de personajes alegres y divertidos a estos monstruos?
Tal vez fue por las películas. ¿En qué año y qué películas podemos hablar? Por ejemplo, hay películas de Halloween como It, la de televisión, Como It, que es de está 1990. y está basada en un libro de Stephen King que precisamente trata como de todas las fobias, ¿no? Entonces el payaso es una fobia que hay y este payaso se encarga de asustar a las personas o de perseguir a las personas a partir de los miedos que tienen ellas mismas. Inclusive me gustaría añadir que fue tanto el impacto de la ola de payasos que hubo hace unos años, que Stephen King tuvo que salir a decir que no todos los payasos eran malos. Es que el payaso de It se llama Pennywise. Pennywise, sí. Pennywise, que hace poquito volvió a salir la película de It y que además de eso la rompió en taquilla. A nosotros que seguramente a los más allá livers también les gusta el terror, pero bueno, ustedes creo que tenían tienen un blog, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para que lo conozcan los televidentes y puedan entrar a ver historias como estas. Sí, el blog se llama Las Damas del Misterio, lo pueden encontrar en nuestros Twitter, @antroposcura, Tatiana Rodríguez y a mí como @desmejorada_al-piso. Ahí hace ya un buen tiempo subimos una historia sobre payasos asesinos. Para comenzar con este bloque, les prometí que íbamos a hablar de lo que tiene que ver con los dulces y esos mitos. No sé si ustedes, pero yo sí, desde que era niño me decían, ojo, que están envenenando los dulces. Ojo que entre los dulces están metiendo cuchillas de afeitar. Ojo que le meten clavos a las frunas. Ojo que cualquiera le regala un dulce, lo duerme y lo viola. Eso es lo que decían en ese tiempo. Y es un mito en la mayoría de las ciudades, pero parece que no. Parece que en algún momento sucedió. Pero antes de eso, conozcamos el origen de la tradición de dar dulces. ¿Cuál es, Joana? Pues Esteban, es un origen europeo y se remota a los 2 de noviembre porque es el día de los fieles difuntos. Resulta que los cristianos europeos iban de pueblo en pueblo pidiendo un pan que era el pan de los muertos. Es un pan que tiene uvas. ¿Y cómo lo hacían? Iban a las casas, pedían este tipo de pan y en retribución rezaban por las personas que habían fallecido en esos hogares. Entre más pan tenían, pues más oraciones les daban a los familiares de las personas que donaban ese pan. Y por eso, de esta manera, es que los niños van de casa en casa pidiendo esos dulces. Pero es una tradición europea para dar oraciones a los difuntos. Y es que es como una especie de exvoto, como una cosa que se le da al muerto como en homenaje. Exactamente. Y lo hemos convertido en unos dulces chiquitos que dan un montón de problemas a las personas de dulce y se les sube la glucosa y esos niños duran con la lengua roja como 8 días. Y al final tienen que botar todos los dulces porque si no la gente se enferma en la casa. Nos está escribiendo Zombie City y nos escriben muchos más. Esto del triqui triqui que al final no lo hablamos, no sé si lo podemos explicar rápidamente. ¿Qué significa en inglés? Es truco O trato. o trato. Y de lo que se trata el triqui triqui en inglés, que es de donde sacamos esto, es usted me da unos dulces o me da algo, o yo lo embrujo, o yo le hago un truco. Tiene que ver como, o yo le rompo un vidrio, Claro. o usted me da comida. Yo tenía entendido que tenía mucha relación con aquello que se llamó en esa época, más o menos hacia 1920, la noche traviesa, que era que si a ti no te daban algo, tú cometías travesuras, que era como embarrar las ventanas de jabón o romper algo de la propiedad de la persona. Eran cosas como muy sencillas, por decirlo de alguna manera. Esta noche traviesa, digamos que se cortó de raíz cuando en ese año, 1920, el Ku Klux Klan hizo como una especie de masacres en las noches de Halloween, eran masacres relacionadas con el racismo, y a partir de esa noche quedó absolutamente prohibido que personas salieran disfrazadas o que personas se metieran en propiedades ajenas a hacer daños. Y vea, me está escribiendo Gladys con el numeral de hoy que es Halloween más allá, que efectivamente en México y en Mesoamérica lo que hacen es que les llevan dulces a las tumbas en estos días a los muertos para honrarlos, y también les llevan su música preferida. Nosotros no tenemos esa tradición, pero también está ligada con el Día de los Muertos. Aquí en el Cementerio Central hacen un montón de vainas, van por allá y le echan arroz para la prosperidad encima de la tumba de Leo Cop, que está escuchando supuestamente para darle trabajo a la gente. Pero vamos a hablar. En México, Esteban, hay un pan que lo hacen en forma
forma de esqueleto, y esos son los panes que llevan a los cementerios a sus familiares para darles una especie de donación, para sentir que están con ellos, que regresan a este mundo, que comparten una cena, y por eso muchas personas en México pasan la medianoche del 31 de octubre en ese lugar. Y no es una fiesta triste, es una fiesta feliz. Es porque es la fecha en que los muertos le ponen mariachis. Sí, señor. Es la fecha en que los muertos vuelven. O sea, estamos en la frontera, es el momento en que estamos más cerca de los muertos. Y ya viene, quedan muy pocos días. Y por eso mucha gente dice que en Halloween se escuchan pasos en la casa, se escuchan golpes en las paredes. ¿A usted le ha pasado? Escríbanos ya con el numeral Halloween más allá. Yo escuché un montón de testimonios de personas que dicen que en la terraza escuchan cómo caminan los muertos en esas fechas. Pero hay un mito que es el de los dulces envenenados, ahora sí, de que usted le daban por allá un dulce y en la mitad venía con un clavo lleno de tétano o cualquier cosa, o de cianuro, y que había gente loca que envenenaba a los niños. Pues este mito resultó ser realidad. Van a ver algunas imágenes a continuación, mientras Diana y Tatiana nos cuentan qué fue lo que pasó y dónde sucedió. Van a ver imágenes de esto que sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, Esteban, esto sucede en Deer Park, Texas. Esto es en el año de 1974. Se tenía la costumbre de que salían con niños disfrazados a pedir dulces. Resulta que en esta historia, Ronald Clark O'Brien, que es la persona que vemos en pantalla, asesina a su pequeño hijo de 8 años llamado Timothy. No. ¿Cómo sucede esta historia? Resulta que, bueno, salieron en la noche del 31 de octubre del 74 a pedir dulces y hubo una casa en la que no había absolutamente nadie. Nadie había, estaban todas las luces apagadas. Ellos, sin embargo, golpearon para tratar de insistir en que les dieran dulces, pero no hubo respuesta. Lo que cuentan la historia es que todos se alejan. Él iba con sus hijos y con otros vecinos pidiendo dulces. Los chicos se alejan y Ronald Clark O'Brien, que es el padre, se queda en la puerta de esta casa donde no había nadie. Y resulta después con el grupo diciéndoles que sí había alguien que les había dado un paquete de dulces de palitos Pixie Sticks. Estos palitos son un dulce que viene en polvo y se come en polvo. Se los da a los niños del grupo y cuando llegan a la casa, el hijo de él, que es Timothy, no aguanta esta cuestión de comer los dulces después porque se enferma y pide a su padre que destape el dulce. Precisamente él lo destapa, el niño ingiere el dulce y empieza a decirle a su padre que el dulce estaba amargo, por lo que van a la cocina con la mamá y el papá y toman un jugo para que se le quite ese sabor. Al poco tiempo el niño muere. El niño muere y es llevado, la mamá llama a la policía porque precisamente es un dulce que les da un vecino y pues si le había pasado esto al niño de él, podía sucederle a cualquier otro niño del grupo que había ido a pedir los dulces. Resulta que cuando llegaron al hospital se empieza a pensar que lo envenenaron. Cuando hicieron los análisis se encuentra que el niño ingiere cianuro e ingiere una cantidad tal que podía matar a 2 personas. Terrible esa historia, o sea, un tipo que le echa a un montón de dulces cianuro para matar a los niños. Hay un grupo de rock de Venezuela que se llama Caramelos de Cianuro, que es inspirado en esta historia. Y no sé si ustedes han escuchado, pero me parece una conducta bastante terrible. Hay muchos mitos que no se han comprobado. ¿Qué podemos decir acerca de eso, Diana? Es interesante también recalcar que lo curioso del caso es que él envenena a sus hijos o le pone cianuro a los dulces porque tiene una deuda gigante y lo que hace es que fechas anteriores a Halloween les compra 2 seguros de vida a cada uno de sus hijos por $10,000 y un día antes de Halloween incrementa ese seguro a $20,000. Entonces esta es como la pista clave que tiene la policía y lo que les hace pensar a ellos que fue efectivamente O'Brien quien le puso cianuro a los dulces de sus hijos para que estos murieran y poder cobrar el seguro de vida. ¿Y al final qué pasó? ¿Está en la cárcel? ¿Se murió? ¿Se puso una fábrica de dulces? No. Resulta que al principio todo apuntaba a que el vecino era quien había puesto el veneno en los dulces de los niños, pero resulta que cuando fueron a mirar la coartada del vecino, él estaba trabajando y todo se podía confirmar. Entonces empezaron a investigar y la compañía de seguros a la que estaba afiliando O'Brien a sus hijos llamó a la policía y les dijo, él
adquirió un paquete de seguros, lo incrementó hace poco y empiezan a investigar y a tener a O'Brien, al padre, como sospechoso. Cuando realmente se dan cuenta es porque el sellante de los dulces no estaba bien y estaba grapado, y con el material que lo graparon lo encuentran dentro del taller de O'Brien. Este señor va a la cárcel y es condenado a la silla eléctrica, pero en ese momento estaban en un cambio de legislación porque se consideraba que la silla eléctrica era un trato cruel. Entonces simplemente en 1984 se le condena a muerte con inyección letal. Y está muerto. Está muerto. Bueno. Y no hubo más víctimas, Esteban, en este caso precisamente porque lo que él usó para sellar los dulces era demasiado fuerte para que unos niños lo pudieran destapar fácilmente. Entonces, obviamente el niño que falleció fue porque el mismo padre, que era quien lo iba a envenenar, fue quien le destapó el dulce y así el niño lo pudo ingerir. Obviamente después de eso y después de que la mamá llamó a la policía y les comentó lo sucedido, pues los otros niños se salvaron porque la policía inmediatamente recogió los dulces que tenían estas mismas características. Ya de hecho uno de sus compañeros, uno de sus vecinos al que también le habían dado ese dulce, estaba a punto de ingerirlo, pero como no pudo abrirlo, se salvó. Pero este personaje no solo pretendía matar a sus hijos, que eran 3, para reclamar todos los seguros, sino también que iba a asesinar a otros niños que iban esa noche con ellos pidiendo dulces. Bueno, qué personaje tan horrible, qué buen padre, qué tipo tan asqueroso. Menos mal, fue juzgado y está, qué pena decirlo así, está en otro mundo. Espero que no venga en este Halloween. Patricia Torrijos, Pau Guerrero, saludo también a Jimena Pontuga y a Edson Giraldo. Y yo les voy a preguntar lo que ustedes no querían que yo les preguntara, porque es otro mito de Halloween, el famoso Bloody Mary. ¿Alguien quiere decir qué es el Bloody Mary? Pues el Bloody Mary es como un mito más bien actual en el que se supone que una persona se va al espejo, no recuerdo la hora, si alguno de ustedes, es una hora particular. La medianoche. A la medianoche del Halloween. Medianoche de Halloween. Se para frente al espejo y empieza a decir Bloody Mary 40 veces. Y ahí viene un espíritu o algo así. Pero hay gente que lo ha probado. Esteban, esto de verdad es una leyenda urbana para mí. A mí me parece que esto es una... Perdón, pero es una estupidez. No se va a parar uno a la medianoche enfrente de un espejo a llamar a una señora y supuestamente esta señora se va a aparecer con una campana y te va a asustar. Bueno, es un mito popular, un mito urbano. Nos vamos. Diana, gracias por estar en Más Allá otra vez. Muchas gracias, Esteban, a usted por la invitación. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro blog, me encuentran como @desmejorada_piso en Twitter y pues ahí encuentran el link de Las Damas del Misterio. Otra dama del misterio, Tatiana, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, Esteban, por la invitación. Los invito a que nos lean lasdamasdelmisterio.wordpress.com. En Twitter estamos como @lasdamasdelmisterio. A mí me pueden encontrar como @antroposcura. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ahí nos pueden escribir, nosotras estamos atentas. Joana, gracias por estar en el set esta vez y no estar por allá tan lejos. Gracias por sacarme del cuarto oscuro, Esteban. No, es el Salón Rojo, por favor, de Red Más. Y nosotros nos vemos en 8 días. Recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.